Es un gusto para mí volverles saludar. Espero que usted y juntamente con su familia se encuentren muy bien. En esta oportunidad pues vamos a trabajar con nuestro curso de comunicación y lenguaje, concluyendo con este tema, ¿verdad? Hemos estado trabajando respecto a lo que es la literatura y pues con este le damos fin a nuestro curso. Nuestro tema es sobre los elementos de un texto narrativo. Vamos a ir viendo de qué elementos está compuesto y cómo estos se subdividen, ¿verdad? ¿Esto para qué? Pues en algún momento alguien, ¿verdad?, decide escribir a alguien, pues considerar estos aspectos, ¿verdad? De hecho, más adelante nos servirán en otros aspectos, entonces es muy importante conocerlos. En primer lugar tenemos la estructura, ¿verdad? Que aquí se subdivide en planteamiento, nudo, desenlace, donde en la primera parte pues el narrador va presentando detalles de los hechos, ¿verdad?, que están sucediendo. Llega al punto del nudo, que es donde se da lugar del conflicto directamente, y luego ahí está la última parte, que es el desenlace, que es donde se solucionan los diferentes conflictos y se van aclarando, ¿verdad? Todo esto lo puede encontrar usted en un texto narrativo. Es una narración de historias, ¿verdad?, que sí tienen diferentes pasos a desarrollar. Entonces, esto sería la parte de la estructura. Luego tenemos espacio y tiempo. El espacio pues nos habla directamente de lo físico, ¿verdad? Dónde tiene lugar los hechos, ¿verdad?, que se están desarrollando. Y tiempo prácticamente marca la temporada, ¿verdad?, o el marco temporal. En este caso se puede dividir en tiempo externo, ¿verdad?, momento en que se sitúa la acción, y el tiempo interno o espacio temporal, donde se abarca la narración en sí. Entonces, en este caso, pues directamente es la segunda parte o segundo elemento. Luego hablamos del narrador. El narrador es directamente quien cuenta los hechos, ¿verdad? Por eso se le llama narrador. En este caso, el narrador con el autor no son la misma persona. El narrador puede formar parte de la narración y hasta puede ser el protagonista, ¿verdad? En cambio, el autor es la persona real quien escribe la historia. Entonces, son totalmente diferentes. Luego pasamos a los personajes. En este caso, dependiendo de cómo se va desarrollando la narración, ¿verdad? Pero normalmente aparecen dos partes en este caso de los personajes, donde está el protagonista que les decía y los personajes secundarios, ¿verdad? Cuando hablamos de protagonista, estamos hablando de la persona principal de la historia, de los hechos, ¿verdad? Quien actúa más seguido, o al que aparece o el que se nombra, ¿verdad?, seguido. Luego están los secundarios, que en el caso de los personajes secundarios sí se relacionan con el protagonista, pero también van cambiando. O sea, aparecen unos, después desaparecen, aparecen otros y desaparecen. En cambio, el protagonista siempre permanece, ¿verdad? Y está el quinto elemento, que sería el discurso, ¿verdad? Que en este caso, cuando se relatan los hechos, pues es una narración, pero si se cuenta, como por ejemplo, cómo son los personajes, ¿verdad?, de los cuales se están hablando, ya se convierte en descripción, ¿verdad?, porque se está describiendo, en este caso, los personajes. Entonces, estos serían los elementos en que se compone el texto narrativo. Luego tenemos y pasamos a lo que son las fases del texto, de la redacción del texto, y son fases también importantes. Como les digo, si en algún momento pues uno decide escribir o algo, hay que tomar este tipo de
fases o puntos importantes para poderlos desarrollar, que está planificación, ¿verdad? En este caso, pues como cualquier otra actividad, es muy importante trazarse un plan de lo que nosotros queremos llegar a alcanzar, ¿verdad? Tratar la manera de organizarlo, distribuir incluso el tiempo para producir el texto, ¿verdad? Además de eso, pues se deben de tomar unas características como por ejemplo a quién, ¿verdad? El destinatario, a quién voy a escribir o por quién voy a escribir, ¿verdad? La finalidad de lo que yo voy a escribir, el género textual, el papel de quien escribe, ¿verdad? El objeto tratado, de qué se va a tratar, la extensión del escrito, cuánto va a tardar o cuánto es el tiempo, ¿verdad? De la narración y los criterios que yo debo de evaluar, ¿verdad? O tomar en cuenta para poder realizar mi redacción. Y esto, de hecho, en cualquier aspecto lo debemos de considerar. También está producir ideas, ¿verdad? Aquí pues trata de reunir cualquier idea o las ideas necesarias para el texto, ¿verdad? También sería bueno tratar la manera de recolectar diferentes ideas y compararlas, ¿verdad? Con otras personas o buscar el apoyo de las otras personas. Producir el texto, que sería que aquí, que ya teniendo el texto, ya teniendo todo, pues se debe de plasmar la argumentación, ¿verdad? De qué estilo va a ser el texto, ¿verdad? La citación de los demás autores, si participaron más autores, ¿verdad? La revisión de las fuentes, qué tipo de bibliotecas o qué tipo de libros se utilizaron, ¿verdad? La base de datos para poderlo colocar en el texto. Luego está la corrección, que aquí pues se revisa directamente la redacción para poder identificar diferentes errores, ¿verdad? Los lugares oscuros del texto e ir corrigiendo cada uno y las veces necesarias, ¿verdad? Para poder entregar en las manos de los lectores con claridad lo que queremos informar. Sería esto entonces las fases de la redacción, como les decía, es muy importante para considerarlo y tomarlo en cuenta en su momento. Entonces, la actividad en qué consiste, por favor, va a realizar un mapa de ideas del primer tema. ¿Cuál es el primer tema? Elementos de un texto narrativo, ¿verdad? Hasta el número 5, hasta aquí donde está la línea, termina el tema. En el caso de este tema, usted va a trabajar un mapa de ideas. Recuerde que un mapa de ideas siempre lleva también imágenes, ¿verdad? Y luego, y del segundo tema, un organizador gráfico. Y en este caso va usted a realizar un organizador gráfico con el tema fases de la redacción del texto, ¿verdad? Por favor, cualquier duda, aquí tiene dos opciones para poder hacerlo, ¿verdad? Si usted tiene dudas, pues ahí tiene estos dos medios para poder preguntar. Espero que lean, ¿verdad? Lean bastante bien, lean bien. Ahí está lo que yo les expliqué. Está aquí escrito, ¿verdad? Para que entonces usted pueda realizar y sacar sus propias ideas de lo que ya trabajamos y también para poder realizar su mapa de ideas y su organizador gráfico.